Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de seguir estudiando esta serie de lecciones titulada Creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana en particular vamos a estudiar un tema pero muy interesante. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones. Estamos delante de ti agradecidos por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, porque nos cuidas, nos proteges, Señor, porque nos perdonas y porque tienes misericordia de nosotros. En este momento estamos delante de ti para pedirte tu presencia, Señor, para que tú seas con cada persona que nos ve, que tu presencia sea con cada uno de ellos, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que nos hable y nos diga las cosas que necesitamos saber. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y esta semana el tema es muy interesante y a veces un tema un poco controversial, arrepentimiento y perdón. Eh, ¿Qué necesitamos para recibir perdón? Arrepentimiento. Primero hay que arrepentirse para recibir perdón. El perdón es un regalo de Dios, pero Él no se lo puede dar a una persona que no se arrepienta. Y vamos a ver la diferencia entre el arrepentimiento sincero y el arrepentimiento que se hace por miedo a las consecuencias de los actos. Eh, Así que vamos a seguir adelante. El versículo para memorizar dice, si confesamos nuestros pecados, eso es un requisito para recibir el perdón. Uno de los requisitos, confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. La tierra prometida parecía muy lejana a los israelitas que acampaban bajo la columna de nube de la llanura. Moisés había desaparecido algunos días, bueno, fueron 40 días en total, y esta gente eh, dependían de su líder visible, que era Moisés. Así que ellos comenzaron a pensar que quizás había habido un fuego, eh, que quizás, o sea, que le había pasado algo a Moisés y su líder había muerto, así que la multitud mixta que estaba acostumbrada a la idolatría, a tener algo visible, un Dios visible, pues ellos se sentían impacientes, inquietos y ellos querían pasar a la tierra que manaba leche y miel, o sea, ellos querían llegar al lugar aunque este mismo pueblo había hecho pocos días un solemne juramento y se había comprometido a serle fiel, ellos querían un ídolo, ellos querían ver algo, o sea, ellos querían tener un Dios que pudieran ver, así que van donde Aarón y le piden que le haga un becerro. Y, y este hombre, Aarón, que en ese momento, a mí me parece que Aarón cambió mucho eso, pero en ese momento él fue lo que llamamos un líder de esos que se dejan llevar por la marea, un líder, sí que se deja llevar por la marea, no quiero utilizar otra palabra. Hay una diferencia entre una persona que quiere controlar todo a una persona que se deja llevar por el momento, o sea, eh, de donde yo vengo dicen que baila al ritmo que le toque. Dependiendo del momento y del lugar y con quien él está, entonces actúa. Y Moisés, perdón, Aarón, pues en ese momento fue así. Él temió a la multitud, la presión de grupo. A veces hay personas que no pueden soportar la presión de grupo. Y él se dio, así que él se dio y ahí comenzó un triste capítulo de la historia de Israel. Esta historia nos instruye acerca del arrepentimiento y el perdón, o sea, es una buena historia para ejemplificar lo que es el arrepentimiento y el perdón. Y esta semana ese es el tema que vamos a ver.
Gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador, primero que se arrepiente y que confiese sus pecados. Si no se arrepiente, si no confiesa sus pecados, Dios no tiene nada que perdonar. Y vuelvo y repito una frase que a mí me fascinó. Dios no puede justificar al que se justifica a sí mismo. El que viene a él tiene que reconocer que es pecador y que Dios puede perdonarlo. Tiene que arrepentirse. Ese es un requisito muy importante. Dios no me puede perdonar por algo que yo no confieso ni por lo cual yo no siento arrepentimiento. Ni Dios ni nadie, eso es una lógica. Bueno, en el caso de nosotros, si alguien no se arrepiente por algo que haya hecho y no haya perjudicado, uno debe perdonar, pero no es como que, como le digo, uno perdona porque Dios pide que perdone y para sanidad mental y emocional uno perdona, pero no quiere decir que, o sea, que los privilegios que habían antes pueden seguir, se pueden seguir, eso sería imposible. Y aquí en la parte, la prisa de la vida, esta lección es muy, ¿cómo le digo? No hay que imaginarse mucho porque puede pasarle a cualquiera, es muy práctica la palabra que quiero decir. Y aquí menciono una semana ajetreada. Había mucho que hacer antes del sábado, lo urgente prevalecía sobre lo importante y el sol se puso y la familia compartió una cena especial el viernes por la noche y adoraron junto a Dios. Pero cuando amaneció el sábado, esta persona eh, vio que el baño estaba limpio y comenzó a limpiarlo. El niño había mojado la cama y echó la ropa a la lavadora con otras ropas. Aquí dice que le faltaba un postre y preparó un pie, hizo el desayuno, eh, el esposo necesitaba una camisa para ser planchada y la planchó. O sea, que esta persona estaba igual que todos los días, no había una diferencia entre el sábado, los ajetreos de la vida la consumieron y, y entonces ella hizo, la rutina que se menciona aquí es la rutina de cada día, no había una diferencia porque era sábado. Y aquí hay lo que ella le hace es como Dios comienza a hablarle a uno a la mente. El Espíritu Santo, pues así es que redarguye, o sea, así es que el Espíritu Santo comienza como le digo, a que la persona pues vea su falta, reconozca su falta, se arrepienta y pida perdón. Eh, él comenzó a un diálogo interno, eso es el Espíritu Santo, eh, diciendo que ella estaba haciendo las cosas, que estaba haciendo lo mismo todos los días y que aunque ella amaba el sábado, que era una ocasión para acercarse a Dios, pues ella estaba haciendo lo que hacía todo el tiempo. ¿Sabe? Hay una diferencia cuando nosotros vemos los mandamientos como un mandato, como una ley como cosas que no se deben hacer, que sí se deben hacer o que no se deben hacer, cuando lo vemos como un beneficio para nosotros. Esta persona estaba diciendo, oye, yo me estoy perdiendo de tener una relación con mi creador por estar haciendo las tareas diarias y aquí ella lo ve el sábado como un beneficio para ella, así que se debe ver el sábado como un beneficio, como si yo no me detengo, si yo no me detengo, y eso yo lo puedo atestiguar, si uno no se detiene y sigue haciendo todas las rutinas, pues hay un cansancio mental, eh, por lo menos a mí me pasa. Es bueno cambiar el sábado, aunque se hagan cosas que sean cosas diferentes a las que se hace todos los días y sobre todo que sea para relacionarnos. Aquí dice para ponernos a los pies de Jesús. Eh, y aquí nos habla de la típica historia de Marta y María. Fíjense que Marta no estaba haciendo nada, lo que ella hacía era bueno, era necesario, pero en ese momento ella no estableció un orden de prioridades, ella
buscó a Dios primeramente sobre todas las cosas. Ella se enfocó simplemente en lo que había que hacer y entonces regañó, o sea, le pidió a Jesús que María, que había tomado la mejor parte, pues Jesús le dice, ella quería que la ayudara y Jesús le dijo que no, que María había escogido la mejor parte y no le iba a ser quitada. O sea, la que estaba actuando fuera del momento era ella. María había escogido lo que era importante realmente. Nuestra relación con Dios debe ser la cosa más importante. Y vuelvo y digo, muchas veces es un acto de fe, es un acto de dejar la autosuficiencia a un lado porque entonces comenzamos a depender de Dios, porque ese tiempo que estamos con Dios lo podemos usar en cosas que realmente son necesarias y que están ahí. Así que eso es, si usted quiere saber lo que es la fe en acción, eso es un acto de fe. Darle el primer lugar a Dios es un acto de fe. Amaba a Dios, pero era fácil olvidar que Él había dado el sábado como un regalo. O sea, el sábado no es una imposición como ninguno de los 10 mandamientos, sino es un regalo para el hombre. El sábado el sábado no fue hecho el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el sábado fue un regalo para que el hombre descansara, para que el hombre pudiera tener una intimidad con su creador, para que recargara la batería, un día especial, aunque todos los días eh, hay que hacerlo, pero el sábado es un día que Dios lo estableció como especial. Y créanme, dan unos beneficios muy grandes a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Es una cosa increíble la conexión que tiene un día de descanso si se hace correctamente para nuestro cerebro, es algo genial. Eh, y cuando esto no se toma en cuenta, pues se pierde ese beneficio. Vamos a verlo de esa manera, no es que desobedecemos y Dios no va a castigarnos, es que perdemos un beneficio. Debemos ver los mandamientos así. Estamos perdiendo un beneficio, porque los mandamientos son para beneficio del ser humano. Si lo vemos así, así, y principalmente el sábado. Aquí dice, cuando clamamos a Jesús porque sentimos el dolor del pecado, primero, el propósito de este ejemplo no es centrarnos en en lo que debemos y lo que no debemos hacer. Nosotros muchas veces, como, como digo, cometemos ese error porque presentamos las cosas como algo, una carga, como que debemos o no debemos hacer y no lo vemos como un beneficio. Es más bien un recordatorio de por qué es importante tomar conciencia. O sea, una cosa es saber y otra cosa es cuando nosotros tomamos conciencia, cuando discernimos. Uno puede saber una cosa, pero no toma, no toma conciencia, lo ignora la importancia de eso, eh, ignora que quizás uno está haciendo cosas que no deben hacer. O sea, hay que tomar conciencia de las cosas que debilitan o obstaculizan nuestra relación con Dios. Cuando clamamos a Dios porque sentimos el dolor del pecado, eso es el arrepentimiento y la separación, Él está más cerca de nosotros. Sostiene un manto blanco en sus manos manchadas de sangre. Ve nuestras lágrimas de arrepentimiento y reemplaza nuestras ropas sucias. Esto es increíble, esto es la metáfora de la justificación por la fe. Por su manto puro de justicia, su pureza cubre completamente y perfectamente nuestro pecado y podemos lavar nuestras manchas, sus vestiduras de sangre. Esa es la justificación por la fe, ese es el tema central de la Biblia. En la parte del lunes, directiva del Espíritu Santo, a pesar en el distanciamiento que se había producido aquí, hay un caso de una pareja de esposos que estaban distanciados eh, porque uno le había hablado pues de manera descortés.
con ella y había dicho cosas de las cuales se arrepentía. Sin embargo, el siguiente pensamiento, esos son dos pensamientos que vienen en la mente. Uno está pidiendo arrepentimiento y otro está diciendo, oye, se lo merece. Eh, o sea, hay esa lucha, se merece lo que estoy diciendo, pues causó dolor y no se arrepiente o debería darle un poquito de ese tratamiento. Es fácil de pasar de un sentimiento de remordimiento, una justificación de nuestro pensamiento, si el remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es cuando nosotros sentimos eh, miedo por las consecuencias. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cuando una persona siente arrepentimiento versus cuando siente, pero cuando siente remordimiento, que es miedo por las consecuencias, o sea, yo hice algo y ahora como sé lo que me va a pasar, pues yo me arrepiento. Eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, pues llora por lo que se hizo, siente dolor. Eh, en el caso de José, nos dice, cuando él estaba en la tentación, él dijo lo correcto, ¿cómo haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? En el caso de David, cuando él pecó, él fue donde el Señor y no dijo solamente perdona mi pecado, sino que él dijo cambia mi corazón. Él no pidió simplemente un cambio de conducta, sino él fue a la raíz, cambia mi corazón porque esto es lo que me está haciendo comportarme de esa manera. En el caso de Pedro, Pedro sintió dolor por haber traicionado a su maestro. Él realmente sintió el dolor por lo que había ocasionado, no por las consecuencias de su acto, versus Judas, que sintió remordimiento por lo que cuando se dio cuenta de lo que había hecho y el remordimiento lo llevó a quitarse la vida. Eh, Muchos dicen que se ahorcó, otros dicen que fue que se despeñó. En Hechos dice que fue que se, se, de- se despeñó en algo que compró. Otra persona que sintió arrepentimiento de lo que hizo fue Saúl cuando vio que le habían quitado el reino por lo que había hecho. Él sintió remordimiento, no arrepentimiento. Es muy diferente. Por lo general, cuando una persona comete un error y se arrepiente, no tiene miedo a las consecuencias de su acto, busca cómo remediar la afrenta, siente dolor y quiere un cambio de conducta. El remordimiento es hijo del egocentrismo. El egocentrismo solamente piensa en ello. Otro caso de remordimiento, bueno, a Caín ni siquiera remordimiento sintió. Lo de Caín es un caso casario porque lo que estaba pensando era en él. Ni siquiera remordimiento sintió. Eso es un caso, pues, más allá de lo que sé yo. Am, Cuando nos justificamos, o sea, justificamos lo que hicimos, yo, en vez de arrepentirnos, no, yo hice eso por tal y tal cosa. Eso no es arrepentimiento. Eh, y cuando comenzamos a justificarnos, la voz se apaga. Esa voz que habla nuestro corazón, que es el Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado, pues se puede apagar. Ese es uno de las funciones del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, esa convicción producida. Nosotros no podemos arrepentirnos solos. Realmente es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos convence. Y a veces nosotros resistimos la voz del Espíritu Santo y a veces cedemos a ella, a veces ni siquiera la escuchamos. Hay personas que ni siquiera sienten ni remordimiento ni arrepentimiento, eso tiene un nombre. Son personas que hay que temer.
Eh, y aquí dice que esa convicción se podría decir que es un regalo, sí es un regalo porque hay personas que ni sienten culpa ni sienten arrepentimiento. Y vuelvo y digo, eso tiene un nombre. Eh, Son personas vuelvo y digo, hay que temerle, que no siente ni remordimiento ni arrepentimiento, eh, ni culpa por lo que hizo, pues hay que temer. Y aquí en Oseas 6 está un capítulo muy hermoso. No lo voy a leer, pero voy a leer algunos capítulos que son muy versículos. Dice, vení, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, ahí está mostrando al Señor como aquel que cura en la herida. Primero dice que no herirá. Cuando usted tiene una herida y la van a curar, uno siente dolor, pero es para curación, no es para simplemente para que sea dolor. Y el tercer día nos resucitará. Eso fue como él que murió y estuvo en la tumba y el tercer día resucitó. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra como nube de la mañana y con el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, ellos no tenían piedad, no sentían piedad. Esto es una cualidad muy importante. Y aquí dice que mataron a los profetas. Y los juicios serán como luz que es orden, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios se complace más en la misericordia que en los sacrificios y el conocimiento de Dios más que holocausto. Al Señor no le gustan los sacrificios, Él prefiere la misericordia. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allá prevaricaron contra él. Eh, Para ti, oh Judá, está preparada una ciega cuando ya haga volver de cautiverio al pueblo. O sea, aquí nos habla Dios como un Dios de misericordia, de justicia y un pueblo que no tiene piedad, que ha pecado, que ha olvidado el pacto. Eh, Considera aquí el papel del Espíritu Santo en el proceso de reimplantarnos en la vida. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Este es remordimiento. O sea, apenados por nosotros, porque no queremos afrontar las consecuencias de nuestros actos y por eso es que sentimos remordimiento. Eso no es del Espíritu Santo. Pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la ingratitud, nos muestra la condición de nuestro corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contrito a los pies de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia y una tristeza tal que induciría a renunciar al pecado. El deseado de toda la gente, página 267. No podemos crecer en nuestra relación con Dios con un pecado que hemos elegido y acariciado. Estos se interponen entre Dios y nosotros. No podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente. O sea, sí, no se puede resistir el Espíritu Santo. De hecho, resistir al Espíritu Santo es un pecado que puede volverse en el pecado imperdonable. Arrepentimiento genuino. El mundo secular nos bombardea con mensajes que insta a la autonomía, la individualidad y la indulgencia, al ensalzamiento propio. Y más en este lado del mundo, eso yo lo escuché hace
hace mucho tiempo de una persona de Europa que decía eso, que en este lado del mundo, pues el orgullo es celebrado y otras conductas que en otra parte del mundo no son celebradas, aquí sí lo son, el ensalzamiento. Vuelvo y digo, hay mucha gente que le gusta a la gente que se ensalzan, dice que no, pero sí. Eso lo confunden con seguridad. Cuando una persona es sincera, quizás cuando una persona es humilde, no todo el mundo le llama la atención ese tipo de persona. Eh, Eso es lo que sucede. Vivimos en un mundo de pecado. Eso es lo que sucede. Vivimos en el mundo al revés. Eso es. Dice aquí el ensalzamiento propio antes de los demás, lo contrario a la invitación de Dios al servicio, a la mansedumbre. Eso no es muy bien. El servicio, pues, es una cosa, o sea, eh, el ser humano, estoy hablando en general, la sociedad lo que busca es un lugar de exaltación donde la persona se pueda ensalzar a sí misma, eh, se pueda, mire, y lo que Dios pide es el servicio. ¿Sabe que este muchacho José y Daniel también, y en el caso de la reina Esther, estos personajes fueron los personajes que llegaron a un sitio, vamos a decir, que fueron eh, engrandecidos entre los seres humanos, pero fíjense, si uno piensa con detenimiento, eh, Dios no puso, primeramente no puso a José en la posición que lo puso para exaltarse él, lo puso en un lugar donde él iba a servir a un propósito, al propósito de Dios. Y el servicio que José iba a dar al pueblo de Egipto era por primera vez, iba a ser en pequeño lo que Jesús iba a hacer después, iba a ser una luz a todas las naciones. O sea, él le dio al faraón de Egipto, que era quizás la nación más poderosa de la época, quizás no lo era, le dio una solución a un problema. Le dijo cómo mantener con vida a Egipto y a las naciones circunvecinas. Así que por primera vez, un israelita sirve por primera vez, no, sí, porque Abraham no era israelita, sirve como para dar solución a los problemas. Así que la posición de José no era una posición de exaltación personal, era un servicio que le estaba dando. La situación de Daniel también era una posición para él ofrecer un servicio, para él ofrecer su sabiduría. No lo podemos ver como que él tuvo un gran logro y llegó a una posición grande como se ve en nuestra época. En el caso de la reina Esther, ella llegó a ser reina, el mismo Mardoqueo le dijo, tú llegaste para un momento preciso, tú llegaste para dar un servicio, para ser un instrumento de salvación. Así que en la Biblia, en ninguno de los casos, cuando estos personajes llegaron a tener eh, un lugar encumbrado en la sociedad, fue para un beneficio personal, fue para algo de servicio y necesitaban más sedumbre. Así que eso el, o sea, lo de ahora y lo de la Biblia no es así. La grandeza a los ojos de Dios es opuesta totalmente a lo que los humanos lo ven. Por eso el hombre más grande del mundo ni fue José, ni fue Daniel, aunque fueron, o sea, fueron grandes instrumentos en mano de Dios, pero Dios dijo que era Juan el Bautista y él no tenía, él lo que andaba era en el desierto gritándole a la gente los pecados. Eh, o sea, él fue la voz, él fue el precursor de Jesús, el que abrió el camino, el que limpió el camino. Hechos 3:18 al 19, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso del crecimiento espiritual? Ah,
Me pasó un poco aquí hablando de Juan el Bautista, lo que decía es arrepiéntense que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Jesús. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntete y crean en el evangelio. Es muy importante el arrepentimiento. Tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes al arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. Eh, En Hechos 3:18 al 19, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso del crecimiento espiritual? ¿Qué es tiempo de refrigerio y consuelo o descanso? Pero dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos los profetas, que Cristo había de perecer, arrepentidos, convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia de Dios en el tiempo de refrigerio. Ese fue el sermón de Pedro. Eh, un, una invitación al arrepentimiento. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Necesitamos la bondad de Dios, necesitamos la misericordia de Dios, el favor no merecido para nosotros tener el arrepentimiento y sobre todo la misericordia para recibir el perdón. Primero, el paso del arrepentimiento, dolor sincero por la falta cometida. La decisión honesta de abandonar el pecado. En la Biblia, el arrepentimiento casi siempre se relaciona con el perdón. Se arrepiente la persona, recibe el don del perdón, que es un regalo también, pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. El Señor, y a veces, eh, aun cuando la persona se arrepiente, va a recibir la consecuencia de lo que pasó, pero Dios lo ayude y la persona quizás no tenga ese miedo, o sea, ya no lo hace por no recibir la consecuencia, lo hace porque realmente siente o sea, siente que necesita perdonar. El Señor no demora en cumplir su promesa como alguien piensa, sino que es paciente, muy paciente con nosotros. Si usted cree que usted es el paciente es Dios con nosotros. Eso es así, la cosa es contraria. Él es paciente y se demora en cumplir la promesa porque no quiere, porque algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida de Jesús, que no da tiempo para poner nuestras cosas en orden. Jesús murió, resucitó para que la gracia pueda obrar, o sea, la que obra en nosotros el milagro es la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. En nuestra vida cuando nos arrepentimos, contrariamente al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentido y con fe y no nos pongamos en sus manos para que Él, y nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar. O sea, nosotros venimos arrepentidos tal como somos, pero Dios no cambia. O sea, usted tiene que venir a Dios tal como es, porque el cambio es el que lo hace. Dios nos pide que vayamos a Él arrepentido y con fe, y que nos pongamos en su mano para que Él pueda podar y hermosear nuestro carácter, haciéndolo semejante al tuyo, a fin de que demos testimonio. O sea, la poda bien. A veces la persona quiere el arrepentimiento y quiere todo, pero no quiere la poda, pero la poda es parte del proceso. Em, es así que como crecemos y producimos el fruto, el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento trae un fruto, el fruto del arrepentimiento es paz. No es genuino ningún arrepentimiento que no obra una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecadores, sino es para cubrir personas que confiesan sus pecados y se arrepienten genuinamente.
y son confesados y abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y dirige la conducta, el deseo de toda la gente, la página 509. Y la parte del miércoles, gracia suficiente. La gracia es suficiente para perdonar nuestros pecados y la gracia es suficiente para la poda. Cuando sentimos el peso de nuestros pecados y y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca a a la pie de la cruz, debemos pedir perdón de Dios, pues es compasivo y clemente. Mire, eso es lo que nosotros debemos tener en mente. No desvirtuar el carácter de Dios, sino ver el carácter, tratar de visualizar el carácter de Dios correctamente, porque fíjense que los israelitas le tenían miedo a Dios, no querían ir donde él. Sin embargo, Moisés había experimentado quién él era Dios, y Moisés, él iba donde Dios a pedir perdón, o sea, él no salía corriendo a la dirección contraria. Él se acercaba a Dios, seguro de que Dios lo podía perdonar. En Éxodo 34, 1 al 10, aquí es la visión, cuando Dios se le presenta a Moisés y él mismo se describe. Éxodo 34. Él fue al monte con las dos piedras, con las piedras para escribir los mandamientos y dijo, prepárate pues para mañana y sube a la mañana al monte del Sinaí y preséntate ante mí sobre él del monte y no suba hombre contigo que perezca. O sea, Dios le está dando instrucciones a Moisés de cómo subir, que lleve la piedra. Esta fue la segunda vez que él va al monte y Jehová descendió en unas nubes y estuvo allí, él proclamó el nombre de Dios. Y él pasando, Moisés le había pedido a Dios que le mostrara su gloria. Primero que le prometiera que él iba a ir con él en este viaje que él iba a empezar. Y segundo, le dijo que le dejara ver su gloria. Es uno de los pedidos más atrevidos que ha hecho el ser humano. Y dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó el mismo Jehová: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, porque reconoció que ese era Dios. Él reconoció que el que estaba ahí era Dios, y en lo que Dios le mostró a Moisés fue su carácter, carácter misericordioso y perdonador, lento para la ira y grande misericordia y bondad para aquellos que se arrepienten, pero para aquellos que no se arrepienten, Él hace la justicia. O sea, Él carga el peso de la justicia de aquellos que se arrepienten, pero el que no se arrepiente, el pecado de los hijos va hasta la tercera generación. Eso tiene una explicación increíble. Yo escuché eso y eso tiene una explicación científica que es increíble, aunque en la ciencia, o sea, la ciencia no está divorciada de Dios. Eh, y sí, genéticamente los pecados se pasan de los hijos de los padres a los hijos. Eso es así. Eso se pasa cuando habla de pecados, o sea, muchas veces son creencias, costumbres, eso se pasa de padre a hijo. Eh, No voy a entrar en eso, que no me voy a entrar en el problema, pero sí, la explicación es increíble. Aunque no estamos marcados, aunque tenemos la opción, tenemos la opción de que eso no pase, pero sí, o sea, sí pasa.
Dice así, el hecho de que el Señor sea bondadoso y lento para la ira en airarse y abundante, necesitamos que sea así, porque el ser humano necesita la misericordia de Dios. Es también la razón por la que Jesús murió en la cruz para que nuestra relación con Dios pudiera restablecerse. O sea, veamos el pecado como algo que afecta nuestra relación con Dios. Y si no queremos, ¿cómo se dice? Si no queremos que nuestra relación con Dios se afecte, hay que dejar los pecados conocidos. Eso es así. Y tratar cada vez que Dios molde nuestro pecado, porque muchos de los pecados son emociones. Yo siempre lo digo, el pecado, lo que nosotros llamamos son los actos, el final del asunto, cuando ya se ha consumado, pero el pecado comienza con emociones que tenemos ahí, muchas veces ni siquiera sabemos qué es eso. Em, Cuando estamos dispuestos a reconocer, eso es importante. Quizás la parte más difícil es ser consciente de lo que hacemos y reconocer. Por lo general culpamos a alguien más. Recuerden a Adán y Eva que se culpaban el uno al otro y culpaban a Dios. Lo mismo hacemos. Y decimos, Señor, aquí estoy de nuevo. Ten compasión de mí que soy pecador. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Nuestras cargas son aliviadas en la cruz del Calvario y Jesús está sin duda muy cerca de cuando acudimos a Él. Nos busca incluso antes como el buen pastor y está a la puerta llamando. Esto es Apocalipsis 3:20. Hay un libro, se llama El peregrino de Juan Bunyan, que es la historia de un hombre. Eh, la historia termina él él cargaba un bulto de culpas, de pecado y de toda la cosa, y la historia comienza él a los pies, cuando llega a los pies de Jesús, ese bulto que él cargaba se cae. Es muy interesante esa historia. Eh, hace años que yo pues supe de ella, así que solamente recuerdo, pero es como, es un progreso del peregrino, todo lo inconveniente que se encuentra en el camino, pero sí recuerdo claramente el final, que él llega a al pie de la cruz y ese bulto que representa el pecado que él va cargando se cae. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, quita de nosotros el peso que nos agobia. Nuestras cargas son aliviadas en el Calvario y Jesús está sin duda muy cerca de lo que lo llama. No permanezcamos lejos de la cruz mirando a Dios desde lejos, corramos a Jesús. Eso es importante, que cuando nosotros reconozcamos un pecado, corramos a Jesús para que Él nos limpie, nos cambie, nos transforme. Eh, y aquí hay algunos versículos que nos aseguran que Dios está disponible para nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro, Romanos 5:20 al 21. Pero Dios muestra su amor hacia para nosotros, que aún siendo pecadores, o sea, cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros, Romanos 5:8. Y en el libro de Juan dijo, hijitos míos, voy a parafrasear, yo no quiero que ninguno peque, pero si pecado, o sea, si pecamos, si alguno peca, hay provisión en Cristo Jesús. Tenemos abogado. En Jesús tenemos un abogado. La parte del jueves, la vestidura más costosa. eh, y en nuestra sociedad, eh, especialmente en nuestra cultura, eh, pues la gente se viste, se define por cómo es exteriormente o por lo que muestra.
Por eso hay personas que se esfuerzan en demostrar algo exterior, en mostrar las cosas, porque eso le da prestigio. Eso lo define como persona, lo que tiene puesto, dónde va montado, a dónde vive, en qué trabaja, eso define a la persona. Así que la persona se esfuerza en mostrar esas cosas para ser aceptado, para ser, que no es. Por lo general, este tipo de personas se rodea de personas que no, no lo buscan a ellos como ser humano, están buscando lo que ellos tienen. Eh, pero el cielo no es así. Solo nuestras relaciones permanecerán. Nuestra identidad personal debe estar envuelta en Jesús y en su perfecto manto de justicia. Ese es el vestido que el cielo ve, no la ropa que usted se pueda poner, por cara, por costosa que sea. Esa es el manto que envuelve a Jesús, es el manto que Dios nos da. Y en Mateo 22, 1 al 14 hay una parábola que hay unas bodas y se invitan a las personas y se le da el vestido de boda. O sea, la persona que se va a casar provee el vestido de boda, no es como que le dice póngase ese vestido, pero tienen que comprarlo. No, él provee para la boda un vestido en específico y pone, este es el vestido que tienen que usar para la boda. Y hubo un hombre que pensó diferente, quizás pensó que el suyo era más bonito y él fue con su vestido y no lo dejaron entrar. Y esto es una ilustración de lo que es la justificación por la fe. El carácter perfecto de Jesús es perfecto, inmaculado, y nos lo ofrece para que nos vistamos de lino fino y limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19:8. Sin mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, la ropa que Jesús quiere que nosotros usamos es Él, es su vida perfecta, es su fe perfecta, es todo el perfecto. Es esa sangre, es ese vestido blanco, pero manchado por la sangre del Cordero. Eso es lo que nos acredita ante Dios. El lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, la cual por medio de la fe se imparte. Esta es la justicia impartida a todos los que lo reciben como Salvador personal, y esa es el vestido con lo que usted puede ir al cielo. No es su vida perfecta porque usted con su propio esfuerzo obedeció, no es las obras que usted haya hecho por usted mismo, nada de eso lo acredita. Lo único que lo acredita es el manto de justicia de Cristo, la vida perfecta sin él. Adán y Eva vestían, a mí me encanta este ejemplo. Este es el primer ejemplo que vemos de ese cambio de vestiduras. Ellos pecaron, trataron de vestirse. Esto se llama justificación por las obras. Quisieron ellos hacer su propia vestidura en lo que el ser humano puede hacer con su propio esfuerzo, la autosuficiencia. Pero cuando estuvieron en presencia de Dios, se dieron cuenta que aún estaban vestidos con las hojas de tijera, ante Dios estaban desnudos. Eso es lo que pasa cuando nosotros queremos ir ante Dios con nuestras propias obras. No valen, estamos desnudos. Entonces Dios sustituyó el sacrificio sustitutivo. Él sustituyó esa ropa por la que él, en la que eran realmente. Y ahí ocurre la primera muerte. Se hace un pequeño ejemplo a escala de lo que iba a pasar en la cruz. El inocente, un cordero inocente, muere para cubrir al ser humano. En la cruz, Jesús, el cordero inocente sin mancha, muere para cubrirnos, para que nosotros pudiéramos cubrirnos de la justicia de Cristo, justificación por la fe.
Esto es bellísimo. Ellos estaban desnudos y avergonzados aunque tenían ropa porque esa, la hoja de higuera no podía cubrir sus pecados. Esto es una cosa muy, pero muy hermosa. El hombre no puede, eso le pasó al sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, que Jesús le dijo, lo estaban acusando, el enemigo lo estaba acusando, y él le dice, tráigala, quítenle las ropas sucias, las ropas pecadoras y pónganle un manto y mitra limpia, o sea, cámbienlo. Y en la Biblia está llena de esos, es súper llena de esos ejemplos. O sea, la Biblia es eso. Ese cambio de ropa es la Biblia, donde quiera está. Em, el hombre no puede idear nada que ocupe el lugar de su perdido manto de inocencia. No lo puede cubrir con nadie. Quienes se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de la boda del Cordero no podrán vestir. Esto es una parábola, esto para enseñarnos, nadie va a estar ante Dios con su propio manto de justicia, con sus propias obras, con su obediencia perfecta. Nadie va a estar ante Dios con nada de eso. Quienes se sientan con Cristo y los ángeles en la cena de la boda del Cordero no podrán vestir ningún manto hecho de hojas de higuera, ni vestir como los ciudadanos de este mundo. Esto es las obras. Vuelvo y digo, estas son las obras hechas por nosotros, por nuestra autosuficiencia, nuestra obediencia perfecta, lo bueno que hacemos por nosotros mismos, ese es el manto, pero esa es la ropa. Únicamente el manto de Cristo que mismo ha provisto puede hacernos dignos de comparecerse. Fíjese que este hombre él lo llama amigo, él sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Sabe que una cosa es saber y otra cosa es saber discernir, comprender, entender, es cosa muy diferente. El hijo pródigo, el muchacho rico, el joven rico sabía cuáles eran los mandamientos, pero él no tenía una comprensión clara de lo que era, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Nicodemo sabía, tenía el concepto intelectual de lo que era un nuevo nacimiento, pero él no sabía lo que implicaba un nuevo nacimiento. Por eso él le dijo, oye, tú eres un rabino y no sabes de estas cosas. No, él no sabía. Él no sabía, él tenía el concepto intelectual, es diferente, pero él no sabía lo que implicaba, por eso tenía que tener una mente espiritual. El hombre no puede idear nada que ocupe el lugar de su perdido manto. Únicamente el manto de Cristo que mismo ha provisto puede hacernos digno de comparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará esta vestidura, ese manto de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Palabra de vida del Gran Maestro, la página 252 y 253. O sea, nosotros también podemos tener un conocimiento intelectual de esto, pero comprender lo que esto implica espiritualmente, para eso se necesita tener una mente espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y ya para terminar esta lección interesante, solamente ese ejemplo de Adán, a mí me encanta ese ejemplo de Adán y Eva, cómo ellos aún tenían su propio manto, lo que ellos podían hacer tan desnudos ante Dios, eso no pasa a nosotros. Si vamos con lo que nosotros podamos hacer, con lo que nosotros hemos hecho, vamos a estar desnudos ante Dios, aunque creamos que estamos cubiertos. La humanidad está desnuda ante Dios. La Biblia utiliza a menudo metáfora agrícola para describir nuestra condición espiritual. En Oseas 10:12, en un ejemplo que capta que hemos analizado esta semana, siembren para ustedes en justicia, siembren cosecha de amor, aren su tierra sin labrar, porque el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y enseñe justicia. Hacemos surcos en la tierra dura, sembramos, cosechamos y buscamos a Dios para
acercarnos a Él. La tierra de nuestro corazón debe estar preparada para recibir la lluvia del Espíritu Santo. Dios puede darnos el deseo de hacer esta preparación para establecer una relación con Él. Filipenses 2, 12 al 13. Tenemos que dirigirnos a Dios y aferrarnos a Él, sin duda. La obra entonces nosotros para completar la tarea, o sea, Él obra para completar la tarea si nosotros se lo permitimos. El siguiente texto contiene un gran ejemplo sobre lo que significa aferrarse a Dios. Sus ojos vieron lo que el Señor hizo con motivo de Baal peor, que destruyó a todo lo que él fue en pos de Baal peor. Pero ustedes que fueron fieles al Señor, su Dios, todo están vivo hasta hoy. O sea, hay una diferencia, hay dos caminos. Se coge uno o se deja otro. Eh, pero si tenían dudas, sí. El requisito para que Dios nos perdone es arrepentirnos y es un arrepentimiento sincero el que viene como respuesta al Espíritu Santo, el que no solamente cambia la conducta, cambia el corazón, siente pesar por lo que ha hecho, no siente pesar por las consecuencias o para evitar las consecuencias de lo que se va a hacer, entonces se siente arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento muy egocéntrico. Y el que se justifica a sí mismo, nadie puede que se justifique, puede ser justificado si se justifica a sí mismo. Así que creo que este es el tema central de la lección. Bueno, yo hasta aquí me despido, esperando lo que vuelvan que nos veamos la próxima semana, pero antes vamos a orar. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día. Gracias por por tu compasión. Gracias por la paciencia. Gracias porque eres un Dios bueno y perdonador, y gracias porque tu Santo Espíritu está siempre dispuesto para mostrarnos aquellas cosas que hacemos que no te agradan. Señor, ayúdanos a no apagar la voz del Espíritu Santo, ayúdanos a ser humildes de corazón para aceptar sus recomendaciones, Señor, o para ser sensible a su voz, Señor, y ayúdanos a cada día a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos ver aquellas cosas que te ofenden. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.